¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues estamos iniciando esta parte 3 del libro de Paula Ferk, El derecho a la pereza. Voy a iniciar esta vez con lo del texto de Engels, ¿no? Esto viene en las notas del libro. Es perdón, es un texto que quiero iniciar con él, ¿no? Dice, en el texto publicado en 1880, seguía esta frase una amplia cita de Engels, que por su interés conviene reproducir. Desde 1825, año en que estalló la primera crisis general, el mundo industrial y comercial, la producción y el comercio de los pueblos civilizados y de sus anejos más o menos bárbaros, se deteriora cada 10 años aproximadamente. El comercio se detiene, los mercados están atestados, los productos son tan abundantes como invendibles, la moneda se oculta, el crédito se desvanece, las fábricas se cierran, la población obrera voy a, se encuentra desprovista de medios de subsistencia por haberlos producido antes en exceso. Las bancarrotas se suceden, lo mismo que las ventas a precios ínfimos. Durante años se mantiene este exceso de artículos, se desperdician o destruyen en gran cantidad las fuerzas productivas y los productos hasta que desaparece el exceso de mercancías despreciadas y la producción y el intercambio recuperan progresivamente su ritmo. Poco a poco el crecimiento se acelera, se pone al trote. Del trote industrial se pasa al galope y por fin al galope tendido de una, de una carrera de obstáculos en la que la industria, el comercio, crédito y la especulación, después de los saltos más arriesgados, acaban en el abismo de la crisis. Entonces hay que volver a empezar. A ver, hemos atravesado 5 crisis de 1825 y acabamos de salir de la sexta. El carácter de estas crisis es tan claro que Fourier ha acertado con una denominación general al llamar a la primera crisis de abundancia. Ahí termina, ¿no? La cita de Engels que reproducimos aquí y, en este texto, ¿no? Lo que pasa es que el que te envié, yo no me fijé que no tenía las notas, ¿no? Lo que aparece abajo, las notas numeradas, no las tenía. Entonces, vemos, por ejemplo, lo que dice Paula Fer o Engels, siguiendo a los socialistas utópicos, que las crisis actuales y desde esa época, desde que entramos a la producción industrial, son crisis de sobreproducción, crisis de abundancia, ¿no? Entonces, producimos y lo vemos actualmente, ¿no? Vemos, por ejemplo, miles de productos. Ya, ejemplo, la marca esta, ¿cómo se llama? Sote, ya vende jabones líquidos, ¿no? Antes solo vendía jabones en barra, ahora no, ya se metió a vender jabones líquidos. Y vemos y hace sus otros productos, pero se va llenando el mercado de mercancías, ¿no? O sea, tratan de incursionar todas las empresas en nuevas ramas, ¿no? Lo que vimos en trabajo asalariado de capital anteriormente. Entonces, aquí es importante definir que cada 10 años aproximadamente, según lo maneja en esa época Engels, bueno, Marx y Engels, se va a dar un proceso de crisis, ¿no? Y, y ahí dice que ya habían pasado, ¿qué? Cinco, la sexta.
Luego, lo que posteriormente se plantea en el libro del Capital es que las crisis van a ser más frecuentes o menos distanciadas, ¿no? O sea, van a ser, si antes eran cada 10 años, van a ser cada 7. Si antes eran cada 7, van a ser cada 5, ¿no? Entonces, así, y luego posteriormente van a ser cada 3, así. Y lo vemos, ¿no? Sabemos que ahorita, por ejemplo, de la crisis de 2008, que fue, vino la pandemia, ¿no? Ahí pasó un proceso de 2008 a 2020, 12 años, ¿no? Aproximadamente, 12 años. Entonces, esos 12 años, pues fue, digamos que es el periodo en el que ya empieza a haber una producción normal, etcétera. Pero después viene la crisis. Entonces, estas crisis se dan porque no existe una planificación económica. No hay una adecuada planificación económica. ¿Por qué? Porque dentro de los que hacen la economía o los especialistas, pues bueno, hay escuelas de pensamiento, ¿no? Entonces hay ideologías y esas ideologías pues las vemos claramente con los neoclásicos, los de la escuela austriaca, por nombrar algunos, ¿no? Entonces ellos tienen una definición de economía que choca con la definición que tiene, por ejemplo, Marx, que dice, bueno, pues la economía son relaciones de producción y de intercambio, ¿no? Básicamente. Y ellos dicen, no, pues los de la escuela austríaca es el estudio del mercado. Y los neoclásicos, pues, que ya ahorita ya no me acuerdo que planteaban. Pero, por ejemplo, los neoclásicos, los liberales, los mismos, ¿cómo se llama? Toda la economía no está exenta de tener una ideología. Entonces, ahí podemos nosotros ir entendiendo hacia dónde queremos, o sea, cómo queremos ver esa economía. Si queremos una economía que esté en constante crisis o queremos una economía que esté al servicio del ser humano, ¿no? Entonces, ese sería el planteamiento, con eso quería iniciar. Bueno, no, los neoclásicos te dirían, ya me acordé, los neoclásicos te dirían, bueno, no, es que la definición de economía, ¿no? La típica de que no, pues es la asignación de recursos escasos, ¿no? ¿Cómo utilizas tus recursos escasos? Y esa es la definición que siempre te dan cuando llegas a ver una carrera, una materia de economía en cualquier semestre, ¿no? De alguna facultad. Entonces, eso es lo que te enseñan normalmente en las escuelas, pues sigue siendo una educación neoliberal. En este sentido, pues nosotros tenemos que superar esa educación neoliberal y pasar a una economía centrada en el ser humano, que es más bien lo que planteaba Paula Ferk, Marx, Engels y todos los de esa escuela, ¿no? Esa tradición. Iniciamos la lectura en la página 20, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí. Sí, no alcanzo. Desde la Donde página 20. dice, donde dice vestidas de pies a cabeza, ajá, ahí podemos iniciar. Vestidas de pies a cabeza y saltando de alegría, será un gusto para ustedes contemplarlas. Ánimo, no tergiverses las cosas. Vosotros sois amigos de la humanidad
y cristianos por añadidura, ¿no es cierto? Pues bien, poner a disposición de vuestras obreras la fortuna que os han edificado con la carne de su carne. ¿No sois amigos del comercio? Pues entonces facilitad la circulación de las mercancías. He aquí consumidores fácilmente encontrados. No tenéis más que abrirles créditos ilimitados. Estáis obligados a abrirlos a negociantes que no conocéis de nada, que no os han dado nada, ni un vaso de agua siquiera. Vuestras obreras se las apañarán como puedan. Si el día del vencimiento gambetizan y no cumplen con sus firmas, las declararéis en quiebra. Y si no halláis nada que embargar, exigiréis que os paguen con plegarias. Ellas os enviarán al paraíso. Puedes bajarle un poquito, estoy leyendo de tu pantalla. ¿Le puedes bajar o subir? Porfi. Es que estoy leyendo de tu pantalla. Perdón, ya. Sí, Es que sí. pensé que le estabas hablando a tu hijo. No, perdón, estoy hablando a ti. Sí. De ahí, En quiebra, y si no halláis nada que embargar, exageréis que os paguen con plegarias. Ellas os enviarán al paraíso, mejor que vuestros abates negros con las narices llenas de rapé. En vez de aprovecharse de los momentos de crisis para una distribución general de los productos y un goce universal, los obreros, muriéndose de hambre, van a golpear con sus cabezas las puertas de las fábricas, con los rostros desencarnados y los cuerpos enflaquecidos. Asaltan a los fabricantes humildemente, haciendo lo posible por excitar su compasión. Buen señor Chagot, dulce señor Schneider, dadnos trabajo. No es el hambre, sino la pasión del trabajo lo que nos atormenta. Y esos miserables que apenas tienen fuerza para sostenerse en pie, venden 12 o 14 horas de trabajo por la tercera parte del precio que exigían cuando tenían trabajo de sobra. Y los filántropos de la industria se aprovechan de esta crisis para fabricar más barato. Si las crisis industriales suceden a los periodos de trabajo bestial, tan fatalmente como la noche al día, arrastrando consigo el desempleo forzoso y la miseria sin salida, también producen la bancarrota inexorable. Mientras el fabricante tiene crédito, alienta sin cesar la pasión del trabajo acumulado, deudas sobre deudas para proveer de materia prima a sus obreros. Hace producir sin pensar que el mercado se satura y que si sus mercancías no llegan a venderse, sus pagarés llegarán al vencimiento. Acorralado, va a implorar al judío, se le arroja a sus pies, le ofrece su sangre, su honor. Un poquito de oro haría mejor mi negocio, responde Rothschild. Tenéis 20,000 pares de medias en depósito, valen 20 sueldos. Yo las compro a 4. Obtenidas las medias, el judío las vende a 6 u 8 sueldos y se embolsa rutilantes monedas de 100 sueldos que no debe nada a nadie. Pero el fabricante ha retrocedido para saltar mejor. Llega finalmente la quiebra y los depósitos desbordan. Se arrojan entonces tantas mercancías por la ventana que no se comprende cómo hayan podido entrar por la puerta. Se calcula en centenares de millones el valor de las mercancías destruidas. En el siglo XVIII se quemaban o echaban al mar. Pero antes de tomar esta decisión, los fabricantes recorren el mundo entero buscando una salida para las mercancías que se amontonan. Obligan a sus gobiernos a anexionarse a Congos, a conquistar el Tong, la Eritrea, el Dahomey y a demoler a cañonazos las murallas de la China, con el único fin de poder despachar sus géneros de algodón. Durante los últimos siglos tuvo algún lugar un duelo a muerte entre Francia e Inglaterra para decidir quién gozaría del privilegio exclusivo de vender en América y en las Indias. Millares de hombres jóvenes y vigorosos han tenido que enrojecer el mar con su sangre en las guerras coloniales de los siglos XVI, XVII y XVIII. Los capitales abundan como las mercancías. Los financieros no saben ya dónde colocarlos y van por eso a las naciones felices de Gandulia al sol fumando tranquilamente, a construir ferrocarriles, a erigir fábricas, a importar la maldición del trabajo. Y esta exportación de capitales franceses termina un buen día con complicaciones diplomáticas, como en Egipto, donde poco faltó para que Francia, Inglaterra y Alemania se agarraran de los pelos para averiguar
¿A qué usureros se debían pagar antes? O con guerras como la de México, donde se mandan soldados franceses a hacer el oficio de alguaciles para cobrar malas deudas. Si quieres ahí, ¿no? ¿Cómo ves, ¿no? Lo que acabas de leer. Yo Luego, nos quedamos en la 23, ¿no? En la 23, sí, ya vi. A ver, ahorita lo que plantea Paula Ferg, ¿no? Ahí de forma irónica. A ver, voy a apagar mi ventilador. Lo que plantea Paula Ferg de forma irónica es eso, ¿no? De que el trabajo es, así como está ahorita en la sociedad capitalista, en el sistema capitalista actual, pues es una maldición, ¿no? O sea, en lugar la gente de pedir que, que vaya y tome la riqueza que tienen acaparada unos pocos, va a pedir trabajo, ¿no? Esa es la crítica que hace Paula Ferg de nuevo. Y en lugar de que la gente esté diciendo, oye, vamos a expropiar a Salinas Pliego. No, pues, o sea, ni siquiera paga impuestos y ahí está burlándose de todos, nadie hace nada. Y en lugar que vayamos y expropiemos a Salinas Pliego, pues la gente va a pedirle trabajo. Por poner un ejemplo, ¿no? Debe lo que se dice 35,000 millones, ¿no? Con 35,000 millones haces 35,000 casas, ¿no? De 1 millón. O pagas como 50,000 casas de FOISTE de trabajadores de la salud. O sea, de ese tamaño, ¿no? Solo en lo que debe de impuestos. Entonces ahí te das cuenta que el sistema pues no está para el bienestar del ser humano. O sea, está para que unos acumulen riquezas y los otros estén así que si dejas de trabajar un día te mueres. O sea, dejas de trabajar 15 días, ya valiste. O sea, es lo que puedes aguantar sin trabajar un mes, algunos 2 meses, pero no pasas de un año, ¿no? Y así está la gente, la obligan a estar en esa situación para tener que venderse otra vez, ¿no? Y otra vez y otra vez su fuerza de trabajo. Entonces, ahí el planteamiento de Paula Ferg es ese, ¿no? Es porque se da una contradicción dialéctica entre naturaleza y trabajo. O sea, estamos aquí, llegamos. Hace rato que estaba viendo la película de Star Wars, ¿no? Entonces, estamos aquí, llegamos, no sabemos qué hay más allá o si existe un más allá. No es la naturaleza nos es dada y tenemos que transformar la naturaleza por medio de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esa contradicción que tenemos ser humano y naturaleza es la que nos está obligando a hacer las cosas, ¿no? Entonces, todas las sociedades antiguas estaban basadas en la explotación, ¿no? La mayoría. Al principio, pues se dice que eran sociedades ahí comunales y todo, pero pues igual estaban, después de pasando al esclavismo, con el desarrollo de la agricultura y que tuvieron que buscar nuevas tierras porque ya se las habían gastado y los que las estaban ahí trabajando, pues tuvieron que buscar otros horizontes, ¿no? Entonces tuvieron que esclavizar a otros pueblos y pues desde ahí inició este proceso de esclavización que tiene no sé cuántos años, 25,000 años, ¿no? Por decirlo. Puede tener más, puede tener menos. Pero, a ver. Pero, o sea, yo lo que aquí a veces es la duda, seguimos nosotros pensando que el sistema es así como que tiene algo de bondad.
¿no? O sea, como que todavía nosotros somos buenos por ponerlo en una cuestión moral. Nosotros seguimos pensando que el sistema es bueno, que si yo llevo a mi hijo a la primaria, estoy haciendo bien. No, o sea, no me estoy revelando, ¿no? ¿Por qué? Porque sigo el camino que me están marcando. Eso no quiere decir que no voy a sacar a mi hijo de la primaria y ya que, que no estudie, ¿no? O sea, a lo que yo me refiero que seguimos el camino que ellos nos dicen. Ponen a comprar 20,000 útiles que no van a usar, que no van a usar en el primer día, en los primeros días, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros ya tenemos que empezar a cuestionarnos. ¿Por qué el gobierno no está creando viviendas? ¿No? O sea, ¿dónde están las viviendas? No hubo este sexenio. No hubo nada de creación de viviendas durante 6 años. Y no hablo de Infonavit, Fobiste. O sea, me refiero a viviendas ya para la gente, o sea, que sean accesibles para la gente. Las de Infonavit y Fobiste ya no son accesibles para la clase trabajadora. Ahora se O sea, ocupa mucho el son... INVI dentro del gobierno, el INVI. ¿Cómo? Se El, ocupa mucho que... el INVI. ¿No? Ya, sí, sí, sí. El que sea de autoconstrucción, a eso te refieres, ¿no? Sí, ¿no? Exacto. Sí, pues es que de hecho es mejor, ¿no? Ya comprar un terreno y tú construirlo a tu gusto que estar en el Infoviste o el Infonavit pagando intereses, interés sobre interés o las sumas. Entonces si no, este sistema no te garantiza ni una vivienda, no sirve este sistema, ¿no? Ese sería mi planteamiento. Y deberíamos, y eso, bueno, tú estabas ayer, ¿no? En el espacio. No, bueno, no, llegaste un poquito más tarde, pero eso fue lo que yo decía, ¿no? Estábamos hablando, no, es que la inversión extranjera directa. No, es que mira, subió la inversión extranjera directa. No, y el mismo presidente y Claudia Sheinbaum, ¿no? Publican y todos los que apoyan, ¿no? Al gobierno. Y tú dices, ¿y las viviendas? ¿Y las viviendas para el pueblo? ¿Dónde están, no? Entonces, basamos nuestros índices en lo que nos dicen la economía neoliberal y no en los índices de desarrollo para el pueblo. Entonces, ahí tenemos que, a mí me interesa que la gente tenga vivienda. No me interesa, por ejemplo, que llegue o no llegue inversión extranjera directa. Si esa inversión extranjera directa no repercute en que haya un mejor bienestar para el pueblo, pues no sirve, ¿no? Simplemente son piratas que llegan, saquean la fuerza de trabajo y se van. Yo así lo veo, ¿no? Entonces, pues si gustas, no sé, quieres comentar algo y ahorita continuamos con la lectura. Sí, pues justo lo veíamos ayer y de hecho lo comentábamos desde antes, conforme a lo que íbamos leyendo, de que justo el empresario sobreproduce y luego justo busca la ayuda de quien ya tiene, que en este caso los judíos, y justo siguen siendo ellos también ricos, poderosos y los que parecer tienen eh, pues el mayor poder. Entonces, bueno, esto con respecto a la lectura. Y bueno, sí, con lo que comentábamos ayer igual, yo llegué un poco tarde, pero sí, ya habíamos comentado igualmente que este sexenio no hubo un gran avance en eso y bueno, igual lo comentabas, los ricos se volvieron todavía, ¿qué? 5 veces más ricos de lo que ya era. Entonces, es como para analizarlo, ver, sí, a lo mejor tienen algunas buenas políticas, pero pues sí queremos algo más radical. Exacto, exacto. O sea, lo que queremos es tomar el poder y desde ahí ya empezar a expropiar todo, ¿no? Entonces, el tema con los zapatistas o subcomandante Marcos es ese, ¿no? Que ellos piensan que crear un autogobierno en un pueblo ahí alejado es la solución, pero pues vemos que no. O sea, esa es una posición anarquista
que termina por no hacer nada, ¿no? Realmente. Pero bueno, eso luego vamos a tocarlo a fondo. Pues si gustas continuar con la lectura y ahorita vamos comentando el texto. Claro. Nos quedamos ya, vamos a iniciar la página 24, me parece. Gracias. Estas miserias individuales y sociales, por grandes e innumerables que sean y por eternas que parezcan, si desvanecerán como las hienas y los chacales al acercarse el león, cuando el proletariado diga, yo lo quiero, pero para que llegue a la conciencia de su fuerza es necesario que el proletariado pisotee los prejuicios de la moral cristiana, económica y libre pensadora. Es necesario que vuelva a sus instintos naturales, que proclame los derechos de la pereza, mil y mil veces más nobles y más sagrados que los tísicos derechos del hombre, concebidos por los abogados metafísicos de la revolución burguesa, que se obligue a no trabajar más de 3 horas diarias, holgazaneando y gozando el resto del día y de la noche. Hasta aquí mi tarea ha sido fácil, solo he tenido que describir males reales, bien conocidos, ay, por todos nosotros, mas convencer al proletariado de que los propósitos que se les han inculcado son perversos, que el trabajo desenfrenado al cual se ha entregado desde principios del siglo es el más terrible azote que jamás ha castigado a la humanidad, y que el trabajo se convertirá en un condimento de los placeres de la pereza, en un ejercicio benéfico al organismo humano y en una pasión útil al organismo social cuando sea sabiamente regularizado y limitado a un máximo de 3 horas. Es una tarea ardua y superior a mis fuerzas. Solamente fisiólogos, higienistas y economistas comunistas podrían emprenderla. En las páginas siguientes me limitaré a demostrar que dado los medios modernos de producción y su potencia reproductiva ilimitada, es necesario dominar la extravagante pasión de los obreros por el trabajo y obligarlos a consumir las mercancías que producen. Iniciaremos con el capítulo 3, lo que sigue al exceso de producción. Un poeta griego de la época de Cicerón, Antíparos, cantaba en los siguientes términos la invención del molino de agua para la molienda del trigo. Iba a emancipar a las mujeres esclavas y a traer la edad de oro. Ahorrad el brazo que hace girar la piedra, oh molineras, y dormid tranquilamente, que en vano os advierte el gallo que es el día. Danae a impuestos de las ninfas el trabajo de las esclavas, y ahí están brincando alegremente sobre la rueda, y ahí está el eje sacudido que con sus rayos hace girar la pesada piedra. Vivamos de la vida de nuestros padres y gocemos ociosos de los dones que la diosa, puedes bajarle un poquito, que la diosa concede. Pero ay, los socios que el poeta pagano anunciaba no han llegado todavía. La pasión ciega, perversa y homicida del trabajo transforma las máquinas liberadoras en instrumentos de esclavitud de los hombres libres. Su productividad los empobrece. Una buena obrera no hace con su uso más de 5 mallas por minuto. Ciertas máquinas hacen 30,000 en el mismo tiempo. Cada minuto de la máquina equivale, por consiguiente, a 100 horas de trabajo de la obrera, o lo que es igual, cada minuto de trabajo de la máquina concede a la obrera 10 días de reposo. Es cierto para la industria de los tejidos, lo es, más o menos para todas las industrias renovadas por la máquina moderna. Pero ¿qué vemos? A medida que la máquina se perfecciona y sustituye con una rapidez y precisión cada vez mayor al trabajo humano, el obrero, en vez de aumentar su reposo en la misma cantidad, redobla aún más su esfuerzo, como si quisiera rivalizar con la máquina, o competencia absurda y asesina. Para dar libre curso a esta competencia entre el hombre y la máquina, los proletarios han abolido las sabias leyes que limitaban el trabajo de los artesanos, de las antiguas corporaciones, y han suprimido los días de fiesta. ¿Pero acaso se cree que porque los obreros trabajaran entonces 5 días sobre 7, vivían solo de aire y agua fresca, como cuentan los mentirosos economistas? Venga ya,
Ellos tenían ocios para probar los goces de la tierra, para hacer el amor y reírse, y banquetear alegremente en honor a la jubilosa diosa holgazanería. La sombría Inglaterra, convertida en la mojigata del protestantismo, se llamaba entonces la alegre Inglaterra. Rabelais, Quevedo, Cervantes, los autores desconocidos de las novelas picarescas, nos hacen la boca agua con las escenas de aquellas monumentales comilonas con las que se regalaban en aquella época entre dos batallas y dos devastaciones en las que no se escatimaba en nada. Jordaens, en la Escuela Flamenca de Pintura, nos las ha reproducido en sus telas vivaces, sublimes estómagos gargantuescos. ¿Qué os ha pasado? Sublimes cerebros que encerraba todo el pensamiento humano. ¿Dónde habéis ido a parar? ¿Cuánto hemos degenerado y empequeñecido? La vaca rabiosa, la patata, el vino adulterado y el aguardiente prusiano combinado con los trabajos forzosos han debilitado nuestros cuerpos y encogido nuestras mentes. Y es precisamente entonces cuando el hombre restringe su estómago y la máquina aumenta su productividad. Cuando los economistas predican a la teoría malthusiana, la religión de la abstinencia y el dogma del trabajo. Tendríamos que arrancarles la lengua y tirárselas a los perros. Como la clase trabajadora, en su ingenuidad y buena fe, se ha dejado adoctrinar y se ha arrojado ciegamente, con su impetuosidad nativa, al trabajo y a la abstinencia. La clase capitalista se ve condenada a la pereza y al goce forzado, a la improductividad y al plus consumo. Pero si el trabajo de bestia del proletariado aniquila su carne y atenaza sus nervios, el exceso de consumo no es menos fecundo en sufrimiento para el burgués. La abstinencia a la cual se condena la clase productora obliga a los burgueses a consagrarse al plus consumo de los productos que fabrica desordenadamente. Al principio de la producción capitalista, hace unos siglos, el burgués era un hombre ordenado, de costumbres moderadas y pacíficas. Se contentaba con su mujer o casi bebía cuando tenía sed, comía cuando tenía hambre. Dejaba a los cortesanos y cortesanas las nobles virtudes de la vida disoluta. Hoy día no existe burgués que no se llene de capones con trufas y de lácteos para alentar a los criadores de los animales de la flecha y a los vinicultores bordeleses, ni hijo de advendecio enriquecido que no se crea en la obligación de desarrollar la prostitución y de mercurizar su cuerpo, a fin de encontrar un objetivo a los trabajos que se imponen los obreros de las minas de mercurio. En Ahí este, si quieres, sí, ahí si gustas para que descanses igual un poquito. A ver, aquí ya inicia algo interesante, ¿no? En el capítulo, bueno, todo está interesante, pero aquí en el capítulo 3 ya se plantean qué sigue, ¿no? A la sobreproducción. Y empieza narrando como un poeta, ¿no? De los griegos, de tiempos de Roma o de Grecia. Dice, bueno, pues ya las hilanderas, ¿no? Al inventarse ¿cómo le llaman? El uso, ¿no? Para hilar, pues ya ellas van a descansar el brazo, ¿no? Es lo que él dice. Pero resulta que el obrero se pone a competir con la máquina, ¿no? Es lo que él está ahí planteando. O es obligado a competir con la máquina. Entonces, lo que él dice, ¿no? Pues una mujer produce, por ejemplo, hilando en una hora, ¿no? Una tela en una hora y la máquina hace 10 veces más, ¿no? En ese tiempo. Entonces tendría que descansar ella 10 días, ¿no? Es lo que plantea Paula Ferc. También hace el planteamiento del trabajo de 3 horas diarias, ¿no? Lo que habíamos dicho. O sea, 3 horas al día es suficiente. Incluso hay un estudio que hizo la UNAM, me parece, que dice que con 17 minutos ya reproduces tu salario, ¿no? 17 minutos, o sea, imagínate, en 17 minutos, todo lo demás es ganancia, ¿no? Para los capitalistas o plusvalor, etcétera, etcétera. Perdón. Entonces, aquí un comentario de un compañero, Raúl
Dice, Jim Gelammer tenía razón en hacer una economía para la vida. Pues yo lo conozco de nombre, he ojeado un poco de él, no lo he leído a profundidad. Eh, es reconocido, sí. Entonces ahí sí que yo hablo de los autores, ¿no? Que he leído, ese lo tengo ahí pendiente. No he entrado a detalle, solo lo he ojeado, ¿no? Eso, los libros de él, ¿no? Y pero puedes revisar este de Paula Fer y a lo mejor extraes ahí conclusiones interesantes. Este libro se llama El derecho a la pereza, lo puedes descargar directamente de la página del Sudamericano, sí, así se llama el Sudamericano, y le pones ahí derecho a la pereza Paula Fer y ya lo puedes, ya se descarga, ¿no? Entonces aquí Paula Fer genera esta como que otra contradicción, ¿no? Entre la máquina. Si dijimos que había una contradicción entre la naturaleza y el ser humano, pues ahorita entre la máquina y el ser humano hay otra contradicción, ¿no? Sería otra contradicción también interesante porque vemos cómo la máquina va aumentando, se va desarrollando la tecnología, las fuerzas productivas y a la par el ser humano se va relegando, rezagando, se va quedando en el desempleo, ¿no? O en la pobreza. ¿Por qué? Esa es esa es la pregunta que tendríamos nosotros que hacernos, ¿no? O sea, tendríamos que preguntarnos por qué estamos, si hay más desarrollo tecnológico, ya ponen a los robots chinos o japoneses, ¿no? Ya los ves que caminan y todo, y ves todo el desarrollo que hay. ¿Por qué sigue la gente trabajando hoy 12, 14, 16 horas al día? Y yendo 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. ¿Por qué? Entonces, esa es la pregunta que tendríamos que hacernos y que los analistas especialistas tendrían que contestar hoy. Pero resulta que los analistas, economistas y cualquier cabrón académico pues está haciéndose güey y no está tomando estos temas porque no le interesa. Porque él vive cómodamente y hace terapia con otros, está pensando en hacer su posgrado, eh, su, ¿cómo se llama? Su maestría, doctorado. Entonces, los temas del pueblo no le interesan. Por eso este libro, pues, no lo vas a ver en la academia, ¿no? O sea, en una facultad, este libro, pues, ni lo tocan, o sea, lo pasan de largo. ¿Por qué? Porque pues no es importante para ellos. Pero para nosotros sí. O sea, para los que estamos pensando en hacer un cambio, este libro pues nos está haciendo que abramos nuestra mente y pensemos por qué estamos trabajando más y más y más. Y todavía nos estamos endeudando más y más y más. ¿No? Incluso los gobiernos endeudados. ¿Y a quién le deben los gobiernos? ¿A quién le debemos el FOBAPRO? ¿A quién le debemos la deuda externa? ¿Por qué el gobierno no dice, sabes qué? No, yo necesito darle bienestar a mi pueblo, ya les pagué un chingo de intereses, yo voy a eliminar la deuda externa, ya, que me condonen la deuda, es más, ya no la voy a pagar. Ya lo hizo Ecuador con Rafael Correa, se renegoció la deuda, quedó en 1/3, ¿no? Entonces, hay maneras de hacer las cosas, pero pues ahorita todavía el gobierno está así como que pensándole, ¿no? Como que va con mucha cautela. Y eso pues también es contraproducente porque pues el que vive con la soga al cuello de deudas, pues no puede esperar, ¿no?
Es una realidad. Entonces se desespera y pasa lo a Argentina, ¿no? Terminan votando a ese güey que los va a dejar peor, porque ese güey pues no está pensando en el pueblo. Entonces ese tipo de cosas ya generan otro debate más intenso y más profundo. Y pues los invitamos a dejar sus comentarios. No sé, ¿tú quieres comentar algo? No, todo bien. Ok, bueno, pues entonces seguimos con la lectura. ¿Nos quedamos en qué página? En este oficio, el organismo, no sé qué página, ahí, 27. En este oficio, el organismo se deteriora rápidamente. Los cabellos caen, los dientes se aflojan, el tronco se deforma, la barriga se hincha, la respiración se entorpece, los movimientos se vuelven pesados, las articulaciones se aniquilosan, las falanges se anudan. Otros demasiado enclenques para soportar las fatigas de la vida libertina, pero dotado de la jornada del productivismo, atrofian sus cerebros en elucubrar como los Garnier de la economía política y los Acollas de la filosofía jurídica, gruesos libros soporíferos, y dar así ocupación a los encuadernadores y a los tipógrafos. Las mujeres mudanas llevan una vida de mártires para probar y dar valor a los mágicos vestidos que se esfuerzan en confeccionar las modistas. Las pobres pasan continuamente de uno a otro traje, entregan sus cabezas vacías durante horas y horas a los artistas del pelo, quienes ansían saciar la construcción de falsos moños, apretadas en sus corsés y en sus botines estrechos, y escotadas a punto de hacer ruborizar a un zapador. Giran en sus bailes de caridad durante noches enteras, a fin de recoger algunos céntimos para el mundo pobre, santas almas, para cumplir con su doble función social, que improductor y de sobreconsumo, el burgués no solo tiene que violentar sus gustos modestos, perder sus costumbres laboriosas de hacer 2 siglos, y darse al lujo desenfrenado a las indigestiones triunfadas y a las disoluciones sifilíticas, sino que tiene que sustraer al trabajo productivo una masa enorme de hombres para procurarse ayuda. He aquí algunas cifras que prueban lo colosal que es esa pérdida de fuerzas productivas. Según el censo de 1861, la población de Inglaterra y del país de Gales era de 20.066.244 personas, de las cuales 9.776.279 del sexo masculino y 10.289.965 del sexo femenino. Si se deduce los muy viejos o los muy jóvenes para trabajar, las mujeres, los adolescentes y los niños improductivos, luego las profesiones ideológicas como los gobernantes, la policía, el clero, la magistratura, el ejército, los sabios, los artistas, etc. Y tras estos a la gente ocupada exclusivamente en comerse el trabajo de los demás, bajo forma de alquileres, intereses, dividendos, etc. Y por último los pobres, los vagabundos, los criminales, etc. Quedan unos 8 millones de individuos de ambos sexos y de toda edad, incluidos los capitalistas, que funcionan en la producción, el comercio, las finanzas, etc. En estos 8 millones se cuentan agricultores, 1.098.261, incluidos los pastores, los criados y las mozas de posada que viven en las granjas. Obreros de las fábricas de algodón, lana, cáñamo, lino, seda, yute, etc. 642.607. Obreros de las minas de carbón y de metal, 565.835. Obreros metalúrgicos, 396.998. Fundidores, laminadores, etc. Clase doméstica, 1.208.648. Si sumamos los trabajadores de las fábricas de tejido y los de las minas de carbón y de metal, obtenemos la cifra de 1.208.442. Si hacemos otro tanto con los primeros y los de todas las industrias metalúrgicas, nos da un total de 1.039.605, es decir, en cada suma, el número de individuos es siempre menor que el de los esclavos domésticos modernos.
He ahí el magnífico resultado de la explotación capitalista de las máquinas. A toda esta... Exacto, exacto, exacto. Sí, perdón que te interrumpa, pero yo creo que ahí está muy interesante esa parte, ¿no? Y analizarla. O sea, quedarnos ahí y analizándola porque Paula Ferg saca una estadística que podemos extrapolarla a la realidad actual, ¿no? Vemos cuántos funcionarios de gobierno hay, cuántos funcionarios vas a una oficina de gobierno y uno le pasa la copia a otro y a otro, ¿no? Vas a hacer un trámite y bueno, y le pasan, uno saca la copia, el otro te la da, el otro te la sella y así, ¿no? O sea, es una total locura, ¿no? 4, 5 haciendo una labor que puede hacer uno quizás. O ya con la tecnología se puede hacer todo digital, ¿no? Los trámites burocráticos se pueden hacer digitales. Pero lo que ahí plantea Paula Ferg dice, bueno, ahí dice, el número de individuos es siempre menor, o sea, el número de individuos productivos, o sea, los que estaban trabajando en la industria, es siempre menor que el de los esclavos domésticos modernos. ¿Cuánta gente trabaja en casas haciendo limpieza, de jardinería, toda la cuestión de mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? De casas, ¿no? Es mucho mayor, o sea, ¿cuántos tiene, por ejemplo, a su cargo Salinas Pliego, ¿no? Poner un ejemplo, o Slim. Y ahí todos los ricos y hasta ya los que no son ricos tienen a alguien que les ayude a cocinar, a lavar, a planchar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que está planteando Paula Ferg ahí. Y nos tendríamos nosotros que cuestionar también porque, por ejemplo, la gente dice, es que necesitamos más policías, ¿no? Yo cuando iba a las juntas vecinales, porque yo estaba pues era del comité, ¿no? Ahí de vecinos y todo, en otro lugar donde vivían, aquí ya no. Y decía la gente, siempre era lo mismo, ¿no? Necesitamos más policías, más rondines. Y yo digo, eso no va a solucionar absolutamente nada, porque lo que tenemos que ir es a fondo de entender a ver por qué ese pinche chamaco se está drogando. Porque ese otro güey es un pinche borracho, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues no tuvo ni familia o sus papás lo abandonaron. Su mamá está con otro güey, etcétera, etcétera. Entonces ese güey y la sociedad lo despreció, por eso se está drogando. El otro pues no tiene trabajo. El otro, lo dejó su mujer con 2 hijos. Y así, ¿no? Entonces, pues esas son las causas, ¿no? De que esos güeyes son mentes débiles y no tienen la fortaleza para salir y decir, puta, no me voy a drogar, cabrón, me voy a poner a leer mejor. No, pues es más fácil drogarse, porque me evado de mi realidad, ¿no? No, pues mejor me voy a tomar, cabrón, es más fácil. Me evado de mí. ¿Qué chingado voy a estar leyendo a Paula Ferca, al pinche Marx? No, esos güeyes, ¿para qué chingado? Los voy a leer. Es más, ya se murieron, ya tienen 200 años, ya están obsoletos. ¿Para qué los leo? ¿No? Si los leyeran, dices tú, no, pues qué chingado me voy a estar drogando, ¿no? ¿Para qué chingado me voy a estar tomando alcohol, enviciándome, matándome yo solito, ¿no? Porque es lo que quiere el sistema. Al final, al sistema eso le conviene. Que tú te estés drogando, que tú te estés tomando, que tú estés alcoholizándote, etcétera, 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 ¿no? Claro que aquí Paula Fer tampoco lo plantea como una cuestión moral, o sea, dice, bueno, pues si tú vas puedes ir a bailar, puedes ir a fiestas, o sea, incluso él lo ve como algo necesario. O sea, y aquí te lo plantea en el texto y te dice, no, pues sí, lo que tenemos que hacer es reducir la jornada laboral para que la gente tenga más tiempo, ¿no? De hacer sus cosas. Claro, sin perjudicar a otros. O sea, puedes agarrar, ay, no, va a haber eventos, ¿no? De baile en la plaza pública. Y la gente pues va y todo el rollo y está bien, y eso está bien. Si quieren tomar una copa y está bien, o sea, ahí no, eso no es
no, o sea, Paula Fer dice eso está correcto, pero el tema es que el que es pobre y está sometido a trabajos de bestia de 14, 16 horas, como estamos la mayoría, todos ya, de los proletarios, que vas 2 horas, regresas 2 horas y es un rollo. Pues, ¿qué diversión tienen? El día que les queda es para lavar ropa, atender a los niños y ya, ahí se les fue su día. Y ahí te vas una tras otra y ya te amargaste y ya valiste, ¿no? O sea, esa es, es una realidad. Pero yo, o sea, yo lo planteo así, digamos, de manera más de broma quizás, broma y en serio, ¿no? Porque yo me hago estos cuestionamientos y digo, ¿por qué estamos trabajando tantas horas? Ese es el tema central y es el que tendríamos que preguntarle cuando veamos un político, cuando estemos en un comité. Oiga, ¿por qué no aprueban las 40 horas? Pero no solo las 40 horas, ¿por qué no aprueban 20 semanales, no? O sea, ¿por qué? Sí, ¿por qué no están haciendo viviendas para la gente accesibles que paguen 1,000 pesos al mes? No 5,000, porque el salario mínimo está en eso. O sea, el salario mínimo son 250. Prácticamente, si son un salario, se va a pagar la renta o el costo de la vivienda. El precio de la vivienda, perdón. Entonces, ahí, ¿por qué no planteamos ese tipo de cosas, no? Entonces, voy a ver qué nos queda. A ver qué te voy a decir. Dice, a toda esta clase doméstica, cuyo gran número indica el grado de desarrollo alcanzado por la civilización capitalista, hay que añadir la numerosa clase de los infelices consagrados exclusivamente a satisfacer los gustos dispendiosos y futiles de las clases ricas, pulidores de diamante, costureras de encajes, bordadoras, modistas de lujo, encuadernadores de lujo, decoradores de residencias secundarias, etcétera. Exacto, sí, o sea, hay gente que se dedica a trabajarle solo a los ricos, ¿no? Pero pues esos güeyes, ¿de qué nos sirven a nosotros? O sea, ¿de qué nos sirve una fábrica que se dedica a hacer diamantes, ¿no? O una empresa que se dedica a hacer diamantes. Pues de nada, ¿me como los diamantes o qué? No, es un gusto superfluo, que es lo que dice aquí también Paula Fer. La burguesía son parásitos. Vemos un ejemplo de un parásito es Salinas Pliego, ¿no? O sea, ahí es el mayor ejemplo de un parásito. A ver, espérame. Es que me está picando un pinche mosco y no me deja concentrarme. El, un ejemplo de un parásito es Salinas Pliego, ¿no? O sea, el güey se va en su... Tienen que comprar un yate para distinguirse de la mayoría, ¿no? ¿Y para qué chingado le sirve un yate? ¿No? Entonces, gastan en cuestiones superfluas que no valen nada, o sea, que no aportan nada a la sociedad, pero ellos tienen que estar gastando, y es lo que dice Paula Ferco. Incluso para la burguesía, su misma estupidez los lleva a cometer esos excesos. O sea, lo hemos visto, ¿no? Con los juniors que se dedican a hacer tonterías porque no tienen otra cosa que hacer. Entonces, ese es el tema que Paula Ferca aquí plantea y dice, bueno, ¿por qué no tenemos una mejor sociedad? ¿Por qué no utilizamos el trabajo para lo necesario? Para trabajar las horas necesarias y no desperdiciarlo en trabajar para hacer rico a otro güey y ese güey desperdiciar esa riqueza gastándola, ¿no? En cosas superfluas y en acumularla y seguir acumulando, como si el fin de la vida, como si el fin de la vida fuera acumular riqueza, ¿no? Pero, o sea, una riqueza exagerada. Y los demás en pobreza extrema, sin nada.
Ahora tenemos el ejemplo, ¿no? ¿no? De Jeff Bezos, que dicen que se compró un jet privado y viajó quién sabe a cuántos lugares y cuánto contaminó. O sea, sí, eso es un ejemplo muy claro de lo que sucede. Exactamente, Jeff Bezos, el de Amazon, ¿no? Entonces, ahí lo ves, el otro loco, Elon Musk, sus cohetes, ¿no? O sea, ¿de qué chingados sirven esas estupideces? De nada, o sea, ¿en qué benefician al pueblo que ese güey tire 500 millones al espacio? De nada, no sirve de nada. Entonces, ese tipo, en lugar de agarrar y crear viviendas para la gente, están mandando armas a Israel a matar palestinos, ¿no? Están mandando armas a Ucrania para que siga la guerra con Rusia. O sea, están financiando el gobierno de Estados Unidos a la oposición de derecha en México. Gastan en eso. ¿Y por qué gastan en eso? Porque nunca les ha interesado el pueblo. Nunca les ha interesado la gente, es la realidad. Y a nosotros, pues a veces a la misma gente le dice, oye, hay que leer. No, es que la práctica en el grupo, ¿no? No, es que estás muy, ¿cómo dijeron? Estás muy, ya no me acuerdo, lo ves como una receta, ¿no? No, es que, y le digo, bueno, pues ya lo leíste, no responde, ¿no? Ya lo leíste. No, es que hay que verlo de otra forma, ya lo leíste. No, bueno, no lo has leído, pero me estás diciendo que yo lo veo de otra forma. Está la gente, cabrón. O sea, es un nivel de enajenación tan cabrón que a veces dices, antes te creía que vean Big Brother, porque no había otra chingada que ver. Pero ahorita que hay internet, que vean la casa de los famosos, ya es, o sea, ya es que el problema no es que tengan internet, que no haya que ver, no, es que les gusta esa chingadera. Entonces ya hay un sector de las personas que está prácticamente enajenado con eso, ¿no? O les gusta, o sea, no sé qué le ven, o les gusta y pues lo ven y ya, o sea, pero pues no les aporta nada, ¿no? A su vida. Pero, a ver, pues yo creo, fíjate, a ver, ya estamos llegando al tiempo y como ya sabes, mañana tienes, inicia el día de actividad, ¿no? Escolar, pues De lo nuevo. vamos a dejar aquí, el día exacto, el día de clases. Entonces yo pienso que ya avanzamos un poquito. Nos quedamos, a ver si puedes anotar la página, ¿es la 27 o 28? Aquí se ve la 28, 20 pero no sé, abajito. 28 en la parte de abajo de la 28, sí. Perfecto. Sí, pues ahí lo dejamos. Ya avanzamos algo y para que descansen, ¿no? Porque luego mañana hay que irse ¿a qué horas? A las 5, 6, Sí, 7, a ¿no? las 7. Ajá. Sí, 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 no, y ya mejor descansar y checar todo y pues ya inician las clases, ¿no? Entonces, pues aquí lo dejamos. Un saludo a todos los que nos acompañaron, nos vieron. Vamos a seguir cada domingo, a menos de que haya algún cambio y que se los vamos a avisar en el grupo. Cada domingo estamos leyendo el libro de Paula Fer, El derecho a la pereza. Pues, ¿quieres decir algo ya para despedirnos? No, todo bien, todo perfecto. Seguiremos. Y bueno, no sé Pero si vamos a tener algunos otros, con algunos otros temas para debate o así, eso ya lo veremos más adelante. tenemos, de libros te refieres? Ajá, sí, sí, o de temas que te interesen. Sí, pues vamos, mira, terminando estoy pensando que entremos al del manifiesto comunista, Sí, es el que sí. pero nos lo estamos llevando así lentamente, leve, para no cansarnos y cada semana, o sea, que esté el compromiso de cada semana hacer algo, ¿no? Aunque sea una hora cada semana, hacer algo, un círculo así, o una lectura así comentada y charlada, ¿no? Porque siento que así se entiende. Ya lo lees una vez y lo lees luego en voz alta, así como ahorita, se entiende mucho más, ¿no?
Dice nuestro amigo Raúl, un saludo. Pase en el grupo. Ese grupo de WhatsApp, no sé si estás ahí en el grupo de WhatsApp. Yo creo que sí estás allá. El grupo de WhatsApp. Donde hayas visto este link, mándame un mensaje y ya nos ponemos de acuerdo para platicar un ratito. Porque si queremos que suban más personas igual o que vayan leyendo o aportando, ¿no? Hay gente que trae mucha más información y nos puede ayudar aquí a aportarnos más elementos. Pues ya, nos despedimos. Un abrazo y suerte mañana. Buenas noches Hasta igualmente. luego. Buenas noches a todos.